Hola a todas y todos. La idea de la clase de hoy entonces, de ahora, es que podamos revisar algunos elementos que tienen que ver con convivencia escolar. ¿Sí? Pues ya, ahí debería estar compartiendo, supone que está compartiendo pantalla. Bien, entonces les cuento un poco, estoy sin cámara porque tengo la cámara mala del computador grande y el notebook chico malo, entonces, bueno, en fin. Entonces voy a estar sin cámara, pero acá estoy. Entonces les cuento un poco. La idea de esta clase es que podamos revisar algunos elementos sobre convivencia escolar y que están articulados con la lectura para la clase, ¿no? Lectura que tiene que ver sobre la gestión de convivencia escolar. Voy a hacerlo con una sola lámina, ¿ya? Y la idea de esta lámina, si se fijan, es una sola lámina, ¿ven? La idea de esta lámina es poder conversar con ustedes, una pseudo conversación, porque entiendo que es un monólogo, pues no, no es un diálogo, pero que poder yo contarles como algunas cosas que tienen que ver con este tema, preferí hacerlo de esta manera para poder contarles como un cuento, ¿no? Y este cuento que les quiero contar tiene que ver con los orígenes sobre convivencia escolar en Chile, tiene que ver con cómo la convivencia escolar se ha ido situando en la literatura internacional, cuáles son sus tensiones, por qué decimos que es un significante vacío y cuáles son las tensiones entonces que a partir de toda esa discusión previa vemos hoy día como un reflejo, ¿no? Como un resultado de esta discusión previa, cuando nos encontramos con que lo que se gestiona no es exactamente la convivencia, ¿no? Sino que se gestiona la contingencia en los colegios. ¿Y qué tiene que ver todo esto además con el rol de psicólogas y psicólogos educacionales? Yo llevo trabajando muchos años en convivencia escolar, Boris también, ¿no? Y en ese escenario es que quería como contarle el cuento, ¿no? Yo empecé trabajando violencia escolar, por ahí por el año 2004, cuando nadie hablaba mucho de esto, y paulatinamente fui transitando a convivencia, aunque lo mío sigue siendo más violencia escolar, que es lo que me entusiasma más, ¿no? Cuando se trata de investigar o cuando se trata incluso de asesorar o de intervenir en escuelas. Yo trabajo más bien desde el asesoramiento, la verdad, los últimos años por lo menos. Así es que les cuento cómo empieza todo esto, ¿no? La década de los 90 es una década importante cuando hablamos de convivencia escolar y cuando hablamos de violencia escolar. Es una década importante porque las investigaciones que van entre el 90 y el 96 en Chile muestran que hay un problema importante de distintas expresiones de violencia en el espacio escolar, fundamentalmente entre estudiantes, ¿no? De violencia física, de acoso, fundamentalmente. Y resulta que ese era el escenario internacional también, ¿no? Es el escenario con el que se encuentra no solo Latinoamérica, sino también parte de Europa. Nosotros en esa época teníamos, cuando digo nosotros, me refiero a Latinoamérica, teníamos solo un observatorio de violencia escolar, hoy día casi cada país que tiene uno, ¿no? Pero había uno solo que estaba en Brasil y que se inspiraba y estaba muy articulado con el Observatorio de Violencia Escolar de Francia, que se autodenomina como Observatorio Mundial de Violencia Escolar, ¿no? Pero que es europeo fundamentalmente. Y esos dos observatorios fueron marcando tendencia en investigación respecto de cómo íbamos a mirar la violencia y después la convivencia escolar. Sin embargo, en Chile, cuando hacemos un zoom, ¿qué tenemos? Tenemos que la década de los 90 es una década importante porque es la década de vuelta de la democracia, pues no es la década post-dictadura. Y las décadas post-dictaduras en todo el mundo siempre son muy importantes porque se supone que son décadas de reforma, que van a dejar sentados los pilares para todo lo que viene después. Y si uno mira la década de los 90 y mira qué pasaba con transversalidad de la educación, o sea, género, afectividad, sexualidad, ciudadanía, convivencia, todo lo que no tiene que ver con el currículum nuclear de la educación, a eso vamos a llamar transversalidad. Si uno ve todo lo que pasaba en transversalidad, parecía ser que estaba toda la energía puesta en algo que se denominó objetivos fundamentales transversales. Hubo un cambio de currículum en la década de los 90. Ustedes son, la mayoría de ustedes son chicos igual, pues no, pero yo, por ejemplo, que tengo 40 años y nací en el 80, y entonces estudié efectivamente, nací en dictadura y estudié toda mi básica en dictadura. Yo me acuerdo súper bien de comienzos de los años 90, cuando había que cambiar el currículum. ¿Por qué? Porque Historia de Chile, por ejemplo, llegaba hasta el 70,
¿no? Y después de eso no había historia de Chile, po. Y estamos hablando del año 91, 92, 93, 94, entonces pasaron hartas cosas después del 70 en adelante. Por ejemplo, el país tenía que decidir qué iba a trabajar en historia, qué iba a trabajar en lenguaje, qué libros se iban a empezar a leer de nuevo, ya que no estábamos en dictadura. Y esto lleva a una reforma que es la primera gran reforma en educación, que su base es la infraestructura, o sea, mejorar la calidad de los edificios en los que se encontraban los colegios, y luego el currículo, que hay una gran reforma curricular que empieza en 1996 y se termina por concretar a fines de los 90, 98, 99. Esa reforma curricular construyó nuevos contenidos curriculares, nuevos objetivos de aprendizaje, nuevos planes y programas y estos objetivos fundamentales transversales, es decir, que íbamos a enseñar transversalmente cada vez que hiciéramos clases de matemáticas, de lenguaje, de historia, de ciencia, que se supone que tenía que atravesar el currículum, por eso eran transversales. Y estos objetivos fundamentales transversales tenían de todo, tenían formación ciudadana, tenían hábitos saludables, tenían de todo y dentro de eso se entendía que convivencia escolar era parte de educación ciudadana y de ciudadanía. Por eso es que sale la asignatura de educación cívica, que fue una asignatura de tránsito, que se sitúa empezó en algunos colegios en el 90, en otros colegios en el 94, pero ya sale del currículum en el 98. ¿Por qué? Porque la idea era que se tomaran historia en algunos cursos claves, como segundo medio, por ejemplo, y que se trabajara ciudadanía y participación ciudadana de forma transversal en todas las asignaturas. Esto se suma a algunas iniciativas que son internacionales. Por ejemplo, UNICEF y UNESCO, particularmente UNESCO, si no me equivoco, ¿no? Declara la década de 1999 como la década de la no violencia. La paz y la no violencia le llamó. Eso significa que en 1999 toda América Latina, que se rige fundamentalmente por las iniciativas que impulsa la UNESCO, toda América Latina declaró 1999 como el año de la paz y la no violencia. Pucha, eso significó concursos, encuentros, congresos de estudiantes, de profesores, una cantidad como una inyección de energía, ¿no? Para que todo el mundo trabajara sobre la década, perdón, el año de la paz y la no violencia. Le fue tan bien que UNESCO dijo, ah, estamos, pues no, década siguiente, década del 2000, declaremos la década entera como la década para la paz y la no violencia. Entonces, imagínense ustedes, toda América Latina funcionando toda la década del 2000 pensando en cómo armar actividades, acciones, de todo para la paz y la no violencia, con fondos, con recursos. A esto le sumamos entonces el antecedente de que Chile fue uno de los países que más tarde salió de las dictaduras y que estaba construyendo la idea de convivencia como ciudadanía. Chile decía, bueno, ¿qué es vivir con otros? Vivir con otros, ¿no? ¿Qué es esto de la convivencia? Que sea la convivencia entonces aprender a vivir con otros y otras que tengan distintas ideologías, que tengan distintas creencias, o sea, participación y ciudadanía y democracia y todas esas cosas juntas, todos esos valores, finalmente tenían que ver con convivencia. Parte la década del 2000 y entonces empieza a pensar Chile, ya, ¿cómo lo hacemos para alinearnos con estas políticas de UNESCO que nos dicen que hacer la década de la paz y la no violencia y construir alguna iniciativa, impulsar alguna mirada de país que tenga que ver con los objetivos fundamentales transversales, si es lo que nosotros creemos, lo que hemos desarrollado durante ya 10 años. Y entonces surge, primero en el 2002, después el 2003, creo yo que se termina de editar el 2004. Entre el 2003 y el 2004 no estoy 100% segura, pero yo diría que el 2004 y Chile crea una política de convivencia escolar, la primera política de convivencia escolar en Chile. Ahora, ¿qué es una política de convivencia escolar? Una política de convivencia escolar es un libro que escribe el Ministerio de Educación, la unidad de transversalidad del Ministerio de Educación, y es un libro
que es una declaración de principios, que son recomendaciones, sugerencias para que los colegios las implementen. Eso es una política de convivencia escolar. Esa fue la primera. La política de participación de la familia, la política de sexualidad. Las políticas se llaman políticas, son libritos, ¿no? Libros digitales o libros en papel, pero libros con una declaración de principios y recomendaciones, orientaciones. Eso en Chile. Para que se hagan una idea, en Perú una política, por ejemplo la política de convivencia escolar, es una reforma que implica recursos, seguimiento, actividades y obligaciones para los colegios. En Chile no, ¿ya? En Chile una política en educación no es otra cosa más que un libro con orientaciones. Que los colegios puedan hacer caso, no pueden hacer caso, pucha, en la década del 2000, porque hoy día es distinto, ya les contaré, pero en la década del 2000 los colegios podían no pescar, si es verdad, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Educación para que los colegios hagan caso a la política? Porque no los puede obligar, porque los colegios no dependen del Mineduc. Los colegios dependen administrativamente de los municipios o de sostenedores privados, pero no del Mineduc. El Mineduc no los administra. Ni siquiera les da el dinero así como por lo que quiera hacer, les da el dinero vía subvención. Esto lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Educación? Dijo ya, Ministerio de Educación Central conversó con su versión regional, que es la Secreduc, Secretaría Regional de Educación, que instruyó a nivel provincial, conocido por sus siglas como DEPROV, Departamento Provincial de Educación o Departamento de Educación Provincial, DEPROV. Y los DEPROV, que tienen un pequeño ejército de profesionales que asesoran a los colegios, agarró a su pequeño ejército de profesionales que se llaman supervisores de educación y les instruyó de ir a los colegios para asesorarlos y que implementaran la política de convivencia escolar. Esa política de convivencia escolar decía hartas cosas, pero dentro de ellas decía que los colegios tenían que tener un reglamento de convivencia escolar y que ese reglamento de convivencia escolar debía tener un plan de acción, el cual iba a ser evaluado en el tiempo. Eso decía. ¿Qué pasaba si los colegios no tenían el reglamento, no tenían el plan de acción? No pasaba nada. Pero los supervisores del Ministerio de Educación, en su versión provincial, o sea, los supervisores de DEPROV, fueron a todos los colegios a convencerlos, a decirles que era necesario, e incluso instalaron distintos dispositivos normativos que hacía que los colegios tuviesen que tenerlo por obligación y tuviesen que enviarlo todos los años al Ministerio de Educación para que ellos lo revisaran estos reglamentos de convivencia. Ahora, cuando los supervisores de PRO fueron a los colegios, no les llamaron reglamento de convivencia, aunque la política dice reglamento. Por alguna razón que la verdad nadie conoce muy bien, estos supervisores le empezaron a llamar manual de convivencia. Y rápidamente todo el mundo les empezó a llamar manual de convivencia. Dato rosa, en ninguna parte se habla de manuales de convivencia. En todos los documentos oficiales del Ministerio de Educación se llama reglamento, pero si ustedes van a un colegio, todo el mundo los llama manuales de convivencia. Dato rosa. Esto tiene sus orígenes, ¿no? En que los supervisores le llamaban manuales y bueno, todo el mundo terminó llamándole manuales. La cosa es que estuvimos toda la década del 2000 haciendo estos manuales de convivencia, donde los colegios hacían un esfuerzo por cumplirlos, los estudiantes lo conocían, los profesores lo conocían, los supervisores apoyaban a los colegios, y esta política de convivencia escolar del 2004 tenía una mirada que tiene una mezcla entre lo psicosocial, resolución de conflictos, ciudadanía, era una mezcla de varias cosas. Hablaba de la mediación como estrategia de resolución pacífica de conflictos. Recuerden que era la década de la paz y la no violencia. Entonces empiezan a hablar de violencia y en la mitad, a la mitad más o menos, ¿no? Yo diría que a la mitad de esa década, el Ministerio del Interior se inventó una encuesta, la ENVAE, Encuesta Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar, ENVAE por sus siglas, y empezó a aplicar, yo diría que se aplicó 2 veces,
la encuesta nacional de violencia en el ámbito escolar. Y lo que va mostrando esa encuesta es que Chile va disminuyendo los niveles de violencia escolar. Por lo tanto, si uno es simplista, podría decir, chuta, qué buena política, ¿no? Porque la política permitió que se disminuyeran los niveles de violencia. ¿Qué pasó después? El año 2011, en la década del 2010, no, 2010-2019, hasta el día de hoy, la verdad, algo cambia, algo ocurre, no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, que pasamos de tener políticas que eran libritos, con buenas intenciones, con declaración de principio, acompañados por el Ministerio de Educación, y empezamos a crear leyes. La discusión sobre educación en la década del 2010 se traslada desde el Ministerio de Educación hacia el Congreso, no solo en materia de convivencia escolar, sino en general en transversalidad educativa. No solo en Chile, insisto, sino en el resto de Latinoamérica también. Por lo tanto, el año 2011 tenemos una ley en Chile, la primera ley sobre transversalidad educativa, que es una ley sobre violencia escolar. Esta ley sobre violencia escolar vino a obligar al Ministerio de Educación a actualizar su política de convivencia escolar. Sin embargo, les cuento de primera fuente, porque esto yo estaba ahí, pues lo vi en transversalidad en el Ministerio de Educación. La unidad de transversalidad del Ministerio de Educación venía actualizando la política hace 2 años ya. El punto es que justo el año 2011 iban a lanzar la nueva política cuando aparece una ley. Por lo tanto, tuvieron que adaptar lo que ya tenían escrito para la actualización de la política del 2004 y adecuarla a lo que indicaba la ley del 2011. Septiembre del año 2011, Chile tiene una ley sobre violencia escolar que define violencia, es una ley de bullying, anti-bullying, es una ley sobre acoso escolar. Por lo tanto, define violencia como acoso y obliga a los colegios a tener un reglamento de convivencia escolar, de lo contrario, arriesgan que se les quite el reconocimiento del Ministerio de Educación y obliga a los colegios a tener un encargado de convivencia escolar. No define el cargo, no da orientaciones, no lo reconoce como cargo directivo, no lo reconoce como cargo técnico, no, por lo tanto, no está obligado a formar parte del equipo de gestión del colegio, ni tiene asignación de responsabilidad, no tiene un extra en su sueldo, por decirlo así. No, todo lo que dice es que tiene que haber un encargado de convivencia escolar que además se encargue de liderar un plan de gestión en convivencia escolar. En términos muy simples, la ley del año 2011 sobre violencia escolar crea el cargo de encargado de convivencia escolar, crea la obligación de tener un reglamento, crea la obligación de tener un plan de gestión en convivencia escolar. ¿Qué pasaba si no los tenía? Los colegios corrían el riesgo entonces de perder el reconocimiento oficial. La ley dice que los colegios que reciben subvención del Estado, o sea, municipales y particulares subvencionados, esos colegios tienen que tener dentro del consejo escolar, que es una suerte de asamblea que se tiene que juntar 4 veces en el año, que fue creada por ley en el año 2003, ¿no? Esos consejos escolares tienen que tratar los temas de convivencia escolar y liderar el plan. Pero los colegios que no tengan consejo escolar, o sea, particulares pagados, los privados, tienen que tener un comité de buena convivencia. La verdad es que, ¿qué fue ocurriendo con el tiempo? Al año siguiente, primero, entre que nadie entendió la ley y todo el mundo creyó que tenían que crear comités de convivencia escolar, y por otro lado, los consejos escolares, la verdad es que casi no funcionaban en ese entonces, ¿eh? Hasta el día de hoy funcionan re poco. Y no se juntan 4 veces, no tienen representatividad, no son estas grandes asambleas que toman decisiones por el colegio, pues en muy pocos casos eso es así. Entonces los colegios igual armaron sus comités de convivencia escolar porque el consejo escolar no iba a funcionar nunca. Así que hoy día tenemos la mayoría de los colegios, no, hoy día ya no, pero los primeros 5 años teníamos la mayoría de los colegios con comités de convivencia escolar. Yo me acuerdo, yo pensaba, chuta, nadie leyó la ley, no la entendieron. No, lo que pasa es que la interpretaron a su manera nomás. Estos comités de convivencia escolar, liderados por el encargado de convivencia escolar, tenían todo tipo de estructura porque no estaba normado por ley.
y no estaba escrito en ninguna parte cómo se supone que tenían que ser, cómo tenían que funcionar, quiénes lo tenían que componer. Igual, chiquillo, fue bien caótico para los colegios, ¿ah? Así es que en diciembre del año 2011, el Ministerio de Educación lanza su segunda política nacional sobre convivencia escolar. La primera del 2004, la segunda del 2011. Mi opinión personal es que esa política era insuficiente y que no dialogaba del todo bien con la ley. De a poquito el Ministerio de Educación fue lanzando pequeñas cartillas y pequeños libritos que iban complementando la ley. Por ejemplo, el resumen de la política, eh, orientaciones para los reglamentos de convivencia escolar y así, distintos pequeños libritos que buscaban apoyar la ley y apoyar, por supuesto, la política que apareció unos pocos meses después. Esto igual fue bien caótico para los colegios y a mediados de la década del 2010, 2015, 2016, ya se empezó a ordenar un poco más la cosa. ¿Por qué? Porque el 2013 aparece la Agencia de Calidad de la Educación con fuerza y aparece también la Superintendencia de Educación, que empezó a aplicar multas para los colegios que no tuvieran el encargado de convivencia escolar, que no tuvieran el plan de gestión y que no tuvieran el reglamento. Entonces ahora ya como había una presión importante porque costaba súper caro no tenerlo, porque había una multa detrás, ahora había un ente fiscalizador, se empezó a ordenar el mono, ¿no? Se empezó a ordenar todo el cuento. Así es que el año 2015 el Ministerio de Educación lanza otra política, una actualización nueva, ¿no? Una nueva actualización de la política de convivencia escolar. No dice muchas cosas ya distintas de la anterior. Cambian algunos énfasis, dicen que ahora el foco tiene que ser pedagógico, que lo importante es que los estudiantes aprendan, ¿no? Y además el Ministerio de Educación el año 2016, entre 2016 y 2018, saca una actualización para los reglamentos de convivencia porque aparece otra ley que es la ley de inclusión. Y empiezan a aparecer un montón de leyes. ¿Ya? En la década pasada es la década de las leyes. La ley de formación ciudadana, la ley de obligatoriedad, no, perdón, perdón, la ley de formación ciudadana, la ley de inclusión escolar. Luego hay un instructivo que exige a tener a los colegios un montón de planes. Tienen que tener el plan de formación ciudadana, el plan de gestión de convivencia escolar, que ya lo sabíamos, un plan de sexualidad y afectividad, un plan de seguridad escolar, un plan de formación, de desarrollo profesional docente, y así. Son 7 planes que los colegios tienen que tener. Cada uno de ellos con un encargado, además, ¿no? Que puede ser nominativo, es decir, no tiene por qué tener horas para el cargo. Particularmente en convivencia escolar, esto generó una complejidad importante. El Ministerio de Educación, dentro de todos estos libritos, lanzó uno que son las orientaciones para los equipos de convivencia escolar. Sugiere que los colegios creen equipos de convivencia, que esos equipos tengan al encargado, que tengan duplas psicosociales y que tengan profesores, el inspector general también debiese participar de estos equipos y les dice más o menos, no una descripción de cargos, pero cómo debiesen ser sus funciones y cuáles debiesen ser sus funciones. Ahí sugiere que cuando el encargado de convivencia escolar no sea parte de la dupla psicosocial tenga un rol, o sea, trabajador social y psicólogo, o una dupla psicosocial, en los colegios en los que las haya, tengan un rol que no sea clínico y que no sea individual, sino que sea preventivo y promocional. Así estamos hasta el día de hoy. Ya este es como el escenario nacional. Tenemos, ¿no?, muchos encargados de convivencia escolar con una variedad de cargos. Algunos son el inspector general, en otros colegios está el encargado contratado exclusivamente para el cargo, en otros colegios son los orientadores, porque los orientadores en la década del 2000 eran los que se encargaban de gestionar la convivencia escolar, eran los que lideraban la política de convivencia escolar cuando no existía el cargo de encargado de convivencia escolar. En otros colegios el profe de francés, porque francés ya no existe, todavía no se jubila. En otros colegios el profesor más buena onda y el profe más buena onda le dieron horas para este cargo. Hay de todo, de todo. En otros colegios el profesor que más ha estudiado sobre convivencia, en otros colegios el psicólogo que está contratado con la ley CEP. Es un variopinto, chiquillo, que increíble, así tremendo. Entonces, bueno, eso fue generando ciertas tensiones posteriores, ¿no? Que son las tensiones que nos muestra en parte este artículo respecto de qué pasa con el rol de los encargados de convivencia escolar. Por eso el estudio que ustedes leen para hoy día es tan importante,
porque nos muestra desata un nuevo crítico. Y ese nuevo crítico tiene que ver con qué están haciendo los encargados de convivencia escolar, porque es algo medio oculto, ¿no? Como que nadie sabe qué están haciendo. Por eso que era tan importante que alguien diera cuenta sobre qué estaban haciendo, cómo se caracteriza, quiénes son los encargados de convivencia escolar, etcétera. Ahora, ¿cómo esto conversa con la academia, con la investigación, con la producción de ciencia? Yo les contaba que en la década del 2000, en la década del 90 y sobre todo en la década del 2000, existían dos observatorios de violencia escolar y paulatinamente se fue investigando sobre convivencia. Debo decir que la mayoría de las investigaciones de convivencia son del 2006 en adelante, no, incluso después, 2008 en adelante, y que en los 90 y a mitad de la década del 2000 se investigaba más sobre violencia. Aún así, en Chile era poquito lo que se investigaba. Clima también aparecía, sobre todo clima de aula, que se instala a fines de los 80 y que tiene fuerza en la década del 90 y comienzo del 2000. El punto es que no hay, así como uno puede encontrar una definición de violencia escolar donde hay más acuerdo en la literatura, ¿no? Donde hay una clasificación de violencia, violencia física, psicológica, violencia simbólica, como que en violencia escolar la literatura tiene más acuerdos, ¿no? Sobre qué es violencia y cómo se clasifica violencia. Pero convivencia, ahí hay un variopinto increíble, increíble. En convivencia escolar hay investigadores que sostienen que la convivencia escolar es la ausencia de violencia. Hay investigadores que sostienen que convivencia escolar es vivir con otros y siempre es positiva. Hay investigadores que dicen que la convivencia escolar puede ser positiva y negativa, puede estar cargada de violencia o no, que se describe. Hay investigadores que sostienen que la convivencia escolar tiene un origen cultural. Hay investigadores que sostienen que la convivencia escolar en realidad es clima. Hay autores que sostienen, los más actuales, por ejemplo, sobre todo en Europa, que la convivencia escolar es bienestar. La verdad es que el variopinto aquí es tan grande, son tantas las investigaciones y los investigadores que han definido convivencia escolar de formas tan distintas que pareciera ser que lo que tenemos en realidad es una como un montón de perspectivas teóricas y epistemológicas detrás de convivencia. A eso, Laclau lo llama significante vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que como en el mundo real hay una cosa, ¿no? O en el mundo simbólico más bien, hay una cosa que tiene tantos, 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 tantos significados que no nos podemos poner de acuerdo. Son tantos los significados que no solo nos podemos poner de acuerdo sobre cómo es el significante. El significante es el objeto, el significado es como yo represento el objeto, ¿no? Esto tal vez lo vieron en algún curso anterior. Un significante es un objeto y el significado es lo que yo defino del objeto. El supuesto en psicología, sobre todo desde el psicoanálisis, es que yo nunca voy a acceder al significante, solo accedo a los significados. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo es el objeto. Yo puedo describirlo y va a tener una definición para mí distinta de para ti. Ni siquiera las ciencias físicas se han atrevido a decir que conocen con certeza cómo es el mundo, ¿no? Solo se acercan a conocer al mundo. Imagínense el mundo social. Es como que la realidad no existe con independencia del observador. Algo de esto tienen que haber visto ustedes en primer año, en el taller de observación del contexto, ¿no? Sobre el lugar del observador. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes, por ejemplo, le preguntan, yo soy del centro de Chile, yo nací en Valparaíso, pero cuando he ido al sur y la gente que conozco que viene del sur, me ha sorprendido la capacidad que tienen para definir colores, tonos de verde. También el verde es verde nomás, pues, ¿no? Pero claro, pues ellos conviven con mucho más verde. Es como las novias, pues, ¿no? Que cuando se van a casar son capaces de describir una cantidad de blancos que yo, así como que el marfil y no sé, para mí todo es blanco nomás. Entonces, esos son significantes, o sea, el color es un significante, pero tiene muchos significados dependiendo de tu experiencia, de tu vida, de tu historia, etcétera. Pues con convivencia escolar pasa lo mismo. El significante es convivencia escolar, pero los significados son infinitos. Es impresionante. La literatura no se pone de acuerdo.
A eso le llamamos significante vacío. Un significante vacío tiene muchos significados y esos significados tienen luchas de poder entre ellos y debaten, ¿no? ¿Cuál es el significado que más se va a acercar a ese significante? Entonces lo que nosotros tenemos hoy día, los estudios sobre convivencia escolar, es una disputa, ¿no? Como es un significante vacío, es un significante en disputa. Distintos significados disputan por cuál es el significado que más se va a parecer a convivencia escolar. Entonces, imagínense, pues tenemos investigaciones que dicen, no, no, convivencia escolar es como bienestar. Otros dicen, no, no, convivencia escolar es como violencia. No, no, convivencia escolar es participación y democracia. Miren, en los años que yo llevo investigando sobre violencia y convivencia escolar, yo, pero esto es una opinión, no una opinión, es una conclusión científica mía, ya, pero no todos la comparten. Yo creo, no solo yo, por supuesto, yo creo que eh, el significado de convivencia escolar es histórico y es contextual. Nunca nos vamos a poner de acuerdo los investigadores en un significado, porque cada contexto social e histórico va a tener el propio. Y yo diría que en Chile, con la historia de dictadura que tenemos y de postdictadura que hemos tenido, convivencia escolar está mucho más cerca de ciudadanía y de participación que de bienestar, por ejemplo. Y si va a estar cerca de bienestar, va a ser de bienestar social, no de bienestar psicológico ni de bienestar individual. Por lo tanto, si va a estar cerca de bienestar social, estamos hablando de bien común. Y todo aquello que apunta al bien común está cerca de democracia y de participación. Convivencia escolar fue definido en los 90 en Chile como participación y democracia. Esa es nuestra historia. Por lo tanto, es altamente probable que cuando hablemos de convivencia escolar nos encontremos en el imaginario colectivo miradas sobre participación, involucramiento, identificación, identidad colectiva y bienestar social. Pero esto convive al mismo tiempo con una mirada impuesta, con un enfoque neoliberal que nos obliga a mirar la realidad, no por completo por supuesto, como un bien de consumo. Y entonces ahí aparece lo individual, lo explícito, lo que hay que vigilar y castigar. Y por eso es que estos significados de convivencia escolar como participación, democracia, conviven con los significados de convivencia escolar como falta o ausencia de violencia, entendiendo siempre la violencia además desde ese lugar, no como violencia simbólica, sino como violencia explícita, bullying. Y entonces tenemos al mismo tiempo cuestiones de bullying y de convivencia pacífica, armónica, entendida como participación. ¿Cómo impacta esto en el rol de los encargados de convivencia escolar? No es menor, porque impacta en términos de que si miramos los procesos educativos, ¿no? Como procesos que también van a tener esta disputa y esta tensión, vamos a tener culturas escolares o culturas organizativas, culturas dentro de cada colegio, que por un lado van a querer que los encargados de convivencia escolar gestionen formas de participación y de un buen vivir, junto con hacerse cargo de los 21.500 problemas cotidianos que tiene el colegio, vinculados además algunos de ellos con bullying. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Como dice el título del artículo, una gestión de incendios, ¿no? Una gestión de la contingencia, más que una gestión de la convivencia. ¿Cómo se vincula esto con nuestro rol? Hemos conversado harto ya, no solo en esta asignatura, sino también en la asignatura de segundo año, en las dos asignaturas de segundo año de la línea educacional. Hemos conversado harto ya sobre la individualización en los fenómenos de la psicología, es decir, psicología educacional atiende casos y hace clínica o psicología educacional se preocupa del bien común, de la promoción y la prevención. Psicología educacional, ¿no? Psicologiza, valga la redundancia, los fenómenos en convivencia o en realidad trabaja con la comunidad educativa en su conjunto, poniendo lo pedagógico en el centro. Fíjense ustedes que la atención que están viviendo estos encargados de convivencia escolar, sin ser ellos en su mayoría psicólogos ni siquiera, ¿no? Pero la atención es bien parecida a la que enfrentamos nosotras y nosotros como psicólogos y psicólogas. No es casualidad. No, no, acá lo que estamos viendo
es que la tensión de las que hemos hablado todo el rato, esta complicidad ideológica entre psicología y educación, no es exclusiva de nuestra disciplina. Tiene que ver con la cultura escolar, tiene que ver con las tensiones propias del sistema educativo y de cómo los colegios están entendiendo transversalidad educativa, ciudadanía, participación y en este caso específico, convivencia. Entonces uno podría pensar, ¿no?, que efectivamente estas tensiones, ¿no?, a las que nos enfrentamos son tensiones propias del escenario educativo en el que estamos. Son tensiones propias de la convivencia, son tensiones propias de algo que va más allá, ¿no?, del rol específico de psicólogas y psicólogos. Así es que nada, la idea es que le vayamos dando una vuelta a este escenario, a este contexto, a cómo se nos presenta la convivencia y cuáles son los entrecruces que vemos nosotros y nosotras entre la psicología educacional y el rol de estos encargados y encargadas de convivencia escolar.